Hola, este es el tutorial para reconocer cómo se da la problematización en la práctica pedagógica de la licenciatura en educación física. Este es un tema que usualmente se desarrolla a partir de lo que es práctica de formativa 2, práctica de profundización 1 y práctica de profundización 2. En ese sentido, pues vamos a reconocer sobre todo este proceso desde el punto de vista de la problematización en el proceso sistemático que nos sustentaría la identificación de una problemática que requiere la intervención pedagógica de un licenciado en educación física. Por esa razón, pues vamos a reconocer este proceso desde lo que se denominaría la triangulación. La triangulación es el proceso en el cual se articulan y se comparan las informaciones más relevantes encontradas en el sitio de práctica. Dentro de ellas encontramos la población con la cual se trabaja o interviene el practicante, la categoría problemática, que sería ese elemento que vamos a identificar a partir de un proceso sistemático de observación basado en la praxeología o en el enfoque praxeológico más bien, y los referentes teóricos que nos van a dar la fuerza argumentativa para generar este problema como una categoría problemática. En ese sentido, pues vamos a hacer, o tenemos aquí el ejemplo de un diario de campo de una estudiante del programa que ya egresó. Ella hizo su práctica en el Colegio José Asunción Silva y este es uno de sus diarios de campo. A partir de sus diarios de campo, uno puede encontrar que ella hizo un ejercicio de categorización, numeración de hechos relevantes. Entonces, en este diario de campo ya tiene una serie de líneas numeradas y tiene unos hechos que fue resaltando de acuerdo a las categorías que ella fue identificando. Entonces, hay unas frases que están en rojo, otras en naranja, otras en azul, otras en verde, otras en amarillo y así sucesivamente. Hay unas que se repiten porque asumimos que están haciendo parte de una misma categoría desde lo que ella analizó. Entonces, en ese sentido, y teniendo en cuenta este diario de campo, vamos a hacer un ejemplo de tal manera que podamos comprender cómo se hace la triangulación. Entonces, de la triangulación pasamos a lo que es la categorización inicialmente. Entonces, desde lo que es la categorización, empezamos a definir una categoría, ¿cierto? Entonces, esa categoría vamos a denominarla para este ejemplo lenguaje verbal y no verbal agresivo. ¿Y cuáles son esos hechos recurrentes que están narrados en el diario de campo y que están resaltados? Entonces, aquí encontramos que en la línea 1 dice, el trato de los estudiantes entre sí, eso es, el lenguaje que utilizan es agresivo y ofensivo para ellos. Tenemos otro que dice, frecuentan palabras como carechocha, huevón, marihuanero, son términos cotidianos en este salón de clases. Entonces seguimos dándonos cuenta que hay un lenguaje verbal y no verbal que es bastante agresivo y bastante vulgar. Tenemos otra frase que dice, también la forma de expresar su inconformidad no es la correcta. A otro estudiante lo que hizo fue decirle maricón y empujarlo a lo que el otro estudiante ya iba a reaccionar de manera física. Entonces ya encontramos un elemento que era de intenciones de agresión física. Y por último tenemos un estudiante que se encontraba solo, su expresión facial fue de asco y disgusto por haberle asignado otro compañero. Entonces encontramos una serie de hechos recurrentes. Estos son solo algunos de los que están en los diversos diarios de campo de la practicante, pero que ella fue identificando cada semana que ella diligenciaba su diario de campo, y claramente tenemos muchos hechos recurrentes asociados a un lenguaje no verbal y verbal que se convierte en un elemento agresivo. Entonces, lo primero es identificar los hechos recurrentes que están asociados a una categoría problemática. Posteriormente, vamos a sacar unas palabras clave de esa categoría problemática. Entonces, de estos hechos anteriores, aquí yo ya hice un ejercicio de resaltar, entonces encontré que
el trato es soez, que el lenguaje es agresivo y ofensivo, que hay una forma de expresar que no es la adecuada, que hay unas palabras que implican vulgaridad, que hay unas expresiones faciales de asco y disgusto. Entonces, esas palabras clave yo las vine y las coloqué en una segunda tablita que están acá. Entonces coloqué trato soez, lenguaje agresivo y ofensivo, palabras cotidianas, expresión de inconformidad, expresiones faciales. Y de todas estas palabras clave, yo me voy a hacer un análisis como docente investigador. Entonces yo escribo, la categoría que se denominó lenguaje verbal y no verbal agresivo se sustenta en la cultura del relacionamiento basada en el maltrato y la agresión. La manera de expresar, tanto verbal como no verbal, utiliza palabras vulgares, agresiones físicas y gestos ofensivos y denigratorios que, dependiendo del nivel de confianza entre los estudiantes, pueden considerarse jocosos al ser culturalmente aceptados como expresiones de afecto o cariño. Sin embargo, cuando este lenguaje no representa esta connotación de confianza, termina siendo un lenguaje agresivo, poco empático, ofensivo y atenta contra un ambiente educativo armónico y dispuesto para el aprendizaje. Por todas estas razones, esta es una categoría problemática que pertenece al área de convivencia y que necesita un abordaje de intervención pedagógica para mejorar la formación individual y fomentar mejores ambientes de aprendizaje. Esta parte escrita la hice yo para hacer este video, este tutorial ejemplo. Entonces, en ese sentido, es un análisis que cada uno de ustedes como docente investigador, practicante investigador, tiene que realizar en función de esas palabras clave de su categoría problemática. Posteriormente, pues vamos a hacer esta matriz, que es una matriz de comparación de los datos y que básicamente es la clave de la triangulación. Entonces tenemos las características de la población, son niños y niñas de sexto grado, tienen entre 9 y 11 años, tienen situaciones de violencia intrafamiliar, tienen un currículo enfocado en la actividad física y la cultura y tienen una clase de educación física. Estos elementos de dónde provienen del análisis del contexto que se hace también en esos diarios de campo, pero que hace parte de esa contextualización y no de la búsqueda de una categoría problemática. De todas maneras, esa información está consignada en el análisis del contexto que se hace en las primeras semanas de práctica. ¿Cuál fue la categoría problemática que yo destiné como practicante? Fue el lenguaje verbal y no verbal agresivo. Entonces, de acuerdo a esto del lenguaje verbal y no verbal agresivo y a las características de la población, yo voy a determinar en el marco teórico unas áreas del conocimiento problemático. Entonces, yo encuentro que como hay problemas de lenguaje verbal y de convivencia, puede estar involucrada la sociología, como hay problemas que afectan el aprendizaje, puedo decir que está involucrada la psicología y como tal está involucrada la educación. Entonces, yo haciendo este análisis digo, voy a extraer unas palabras clave que son agresividad, niños y niñas y educación física. Digamos que podría determinar algunas otras palabras clave, pero vamos a tomar esas como unas palabras iniciales. ¿Para qué? Para la siguiente parte, que es ir a los buscadores de bases de datos, Google Académico, EBSCOhost, ProQuest, Scopus, Dialnet. Entonces cualquiera de esos buscadores de bases de datos nos va a permitir buscar esas palabras clave y encontrar un referente teórico que nos permita dar respuesta a lo que sería nuestra triangulación. Entonces, después de hacer el análisis, de hacer la búsqueda con nuestras palabras clave en los buscadores, pues yo encontré uno haciendo esta búsqueda que se llama Habilidades sociales en niños de primaria. Es un artículo publicado en la revista de investigación educativa de México, que tiene su DOI o su número de identificación indexado, ¿sí? Y pues al leerlo me encuentro con que este artículo me sirve como un referente teórico. Entonces, si ustedes se acuerdan, voy a devolverme acá, la triangulación consiste en tener una categoría problemática, tener unas características de una población y tener unos referentes teóricos. Entonces, cuando yo hice este ejercicio, ya tengo mis referentes teóricos y entonces es la cita en APA del artículo, ¿cierto? Y de la lectura de ese artículo, entonces voy a poder generar
esta extracción de datos teóricos. ¿Qué tiene que ver esta extracción de datos teóricos? Dice, tengo una fila que se llama, una columna que se llama conceptos claves de la problemática. Tengo una que dice conceptos presentes en el referente teórico y una que dice aportes al análisis de la problemática. Entonces, estos son conceptos clave que ya hemos definido y de los que ya hemos hablado, como que hay un problema de convivencia, que está basado en el lenguaje, que afecta a la sociabilidad y que representa una cultura agresiva en el sitio de prácticas. Hay una población que es de niños y niñas entre 9 y 11 años que sufren de situaciones de violencia intrafamiliar e inconvenientes económicos. A partir de todo esto, hay unos conceptos que yo extraje de este artículo que les había mencionado, ¿cierto? Que el artículo se llama Habilidades sociales en niños de primaria, que es de 2019, y entonces yo ahí me encontré que las habilidades sociales son un conjunto de conductas que permiten al individuo expresar sentimientos, deseos y opiniones de acuerdo con la situación. Entonces me doy cuenta que las habilidades sociales es algo que está muy relacionado con los conceptos clave de mi problemática o de mi categoría problemática. Por lo tanto, hago un análisis y digo, bueno, ¿para qué me sirve esta definición del concepto de habilidades sociales? Me sirve para identificar que la problemática tiene una serie de factores que están asociados y englobados en lo que se denominan habilidades sociales. Esta es una manera de decir, miren, definitivamente hay una situación problemática que está fundamentada en unos hechos recurrentes que se narraron en un diario de campo y que al hacer el análisis un poco de las palabras que salen de ese diario de campo, nos encontramos que se asocian a una problemática de habilidades sociales. Y tenemos otros conceptos que tienen que ver con la contextualización, y me doy cuenta en ese mismo artículo que dice, las habilidades sociales inciden en la autoestima, en la adopción de roles, en la autorregulación del comportamiento y fundamentos en humanidades, entre otros aspectos tanto en la infancia como en la vida adulta. Esto es relevante porque tiene gran influencia en distintos ambientes como lo es el escolar, el familiar y el social. Y en este sentido, pues ya me doy cuenta que en mi interpretación puedo escribir o digitar que el desarrollo social de los estudiantes fortalece la autoestima e influye en las configuraciones de pensamiento que se construyen para la vida adulta. Entonces, esto es un proceso sistemático que empieza cuando yo hago una narración de los diarios de campo y que al hacer esa narración, después de terminar de un periodo de hacer narrativas, hago un análisis de lo que escribí y de lo que busqué en ese sitio de práctica. Y cuando hago ese análisis, entonces empieza un proceso de buscar hechos recurrentes, de buscar categorías problemáticas, de poner códigos, de sacar unas palabras claves, de hacer un análisis de esa problemática y de todo ello ir a las bases de datos científicas, buscar qué artículos están similares a lo que yo he interpretado y ahí llego a lo que se denominaría la triangulación. Entonces, cuando yo hago esta triangulación, demuestro que utilicé el enfoque praxeológico, que utilicé la fase del ver, que utilicé la fase del juzgar, que utilicé hasta este punto estaría empezando lo que es la fase del actuar, porque a partir de aquí empiezo a establecer un plan de trabajo. Y esta es la manera de hacer una triangulación que me permita justificar que hay una categoría problemática significativa y que se puede abordar desde el área de la licenciatura en educación física. Entonces, con todo esto, es importante que podamos seguir el proceso, la metodología planteada, el enfoque praxeológico como un método investigativo y poder plantear una problemática adecuada para generar un proceso de intervención pedagógica acorde y que responda a los enfoques que le da la licenciatura en educación física.